Qué gusto es estar con la iglesia hoy, los que están escuchando en diferentes lugares. Damos gracias a Dios que donde quiera que estemos, Él es soberano. Y Él está obrando en la vida de todos nosotros para lograr sus buenos propósitos en Cristo Jesús. Como dijo el pastor, estamos abriendo la Biblia a 1 de Pedro capítulo 1. Empezando esta serie de sermones, 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y os animo a tener la Biblia ya a la mano, reunir a los niños, a los jóvenes, a todos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estudiar este pasaje profundo, a fondo hoy, porque Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Allá donde te encuentres, en tu casa, donde sea, donde puedas, vamos a leer la palabra de Dios. Empezando en capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que el Señor nos bendiga en su palabra en esta mañana, y si de pie allá en tu casa, donde quiera que estés, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe hoy en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Oh Señor, bendita es tu palabra.
Viva es tu palabra. Y Señor, te doy gracias por tu palabra y que hoy esta palabra es para mí y es para todo aquel que está escuchando en esta mañana este mensaje, esta palabra. Pido, Padre, que nos guíes por tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la verdad de tu palabra. Y sí, Señor, llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra, que tú seas exaltado y enaltecido. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir aquí estudiando con la Biblia abierta y a ver lo que el Señor tiene que enseñarnos en este pasaje. Como mencionó el pastor Vicente, en esta semana hemos pasado una señora nevada aquí en Madrid. Los niños están felices, pero la ciudad está colapsada. Y centenares de personas quedaron hasta atrapadas en sus coches. Creo que el viernes en la noche fue algo impresionante. Cuando todo esto empezó, decíamos, ojalá que nieve. Y después de 3 días decíamos, ojalá que pare de nevar. Y bueno, gracias a Dios que sí, ahora la nieve ha parado. Pero te digo que muchas personas, cuando piensan en la esperanza, piensan en esta clase de ojalá. Ojalá que me salga trabajo. Ojalá que este año sea mejor que el año pasado. Mi esperanza es, dicen, que puedan sacar adelante la vacuna para que todo vuelva a la normalidad. Ojalá que sea así. Y en estos casos, la esperanza es simplemente un deseo. Un deseo. Es un deseo de que las circunstancias cambien. Es una ilusión temporal. Es incierta. En fin, no se sabe lo que va a pasar. Pero la enseñanza bíblica sobre la esperanza es muy diferente. Porque esta esperanza en la palabra de Dios es una esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas. Es mucho más que una ilusión incierta. Bíblicamente, la esperanza es la certeza firme y establecida, fundamentada no en las circunstancias, sino en la persona y la obra de Jesucristo. Mira, por ejemplo, aquí en el capítulo 1, el versículo 3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva porque Cristo resucitó y vive. Es una esperanza viva porque nos alienta y nos da vida en toda circunstancia, aun en las pruebas. Es una esperanza viva y vigente que nunca fallará. El autor de la epístola de los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, versículo 9, dice que esta esperanza en Hebreos 6, 9 es segura y firme ancla del alma.
ancla del alma. No una ilusión temporal, no un deseo efímera, sino que en las tormentas de la vida y las pruebas por las cuales pasamos, con toda la incertidumbre en este mundo, tenemos ancla del alma. ¿Cuál es tu ancla? ¿Qué es tu esperanza? La verdad es que el apóstol Pedro escribió esta carta a hermanos nuestros en la fe que necesitaban esperanza. Mire versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice que estaban en la dispersión. Vivían en la dispersión. Literalmente es la palabra diáspora. Y hoy en día usamos la palabra diáspora para hablar de inmigrantes viviendo fuera de sus tierras, fuera de sus tierras nativas, y están dispersados en casi todo el mundo. Se puede hablar de la diáspora española en Miami, por ejemplo. Se puede hablar de la diáspora siria, aquí en Europa. Muchos de los que estáis escuchándome sois parte de este fenómeno de diáspora. Y hay mucha gente de diferentes etnias dispersadas en las naciones. Así era en el siglo I, en el Imperio Romano. Pedro escribe a estos hermanos, dice versículo 1, expatriados que vivían en estas provincias de lo que hoy en día es Turquía. Cada uno de estos lugares en el versículo 1, se encuentran en lo que hoy en día es Turquía. Para ellos, allá en la diáspora, eran días de prueba. Dice versículo 6, dice la última frase, mira el versículo 6, la última frase, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Y a la manera que vamos estudiando esta epístola de 1 de Pedro, vamos a ver vez tras vez referencia a pruebas. Vamos a ver el verbo padecer varias veces, el sustantivo padecimientos varias veces. Estos hermanos estaban pasando por pruebas. Y esta carta fue escrita para darles ánimo y esperanza en medio de las pruebas. Y tú dices, bueno, pero ¿cuáles pruebas tenían ellos? Mire el capítulo 4 de 1 de Pedro, allá en tu Biblia. Mira capítulo 4 de 1 de Pedro, empezando en el versículo 12. Mira lo que dice. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuáles eran las pruebas de los dispersados a quienes escribió Pedro? Pues la persecución. Era una prueba de fuego. Y hoy en el mundo hay hermanos nuestros que también están viviendo ese fuego de prueba en la persecución. Hay pastores encarcelados en la China, en Irán, por ejemplo. Hay cristianos atacados y aún masacrados en algunos países musulmanes. En Nigeria raptan a niñas cristianas y las violan. ¿En cuántos lugares del mundo hasta cuesta la vida seguir a Jesucristo? Y la verdad es que muy pocos de nosotros que estamos en este culto, muy pocos de los que están escuchando el mensaje hoy, muy pocos han sufrido pruebas de esta índole. Pero todos hemos vivido lo que vimos en el versículo 6 de capítulo 1, diversas pruebas. Diversas pruebas. La enfermedad, la muerte de seres queridos, las luchas económicas, las luchas matrimoniales, los desafíos de criar los hijos. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es la prueba por la cual estás pasando hoy? La verdad es que hay enseñanzas falsas por allá que dicen que si tienes fe no sufrirás. Si tienes suficiente fe, serás prosperado. Y yo no sé cuántas personas aún en nuestra iglesia donde predicamos la palabra de Dios están reenviando estas falsas enseñanzas a otras personas. Es que estos falsos maestros desoyen las palabras del apóstol Pablo que dijo en Hechos capítulo 14, en el versículo 22, Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mucha gente quiere un cristianismo sin sufrimiento. Por eso hay tanto falso maestro de estos, que están dando el mensaje que la gente quiere oír, pero la palabra de Dios es que el cristiano va a sufrir pruebas. Y según la tradición histórica, no está en la Biblia, pero según lo que entendemos de la tradición, este mismo apóstol Pedro, que escribió esta epístola de 1 Pedro, un tiempo después murió como mártir. Sufrió la muerte durante la persecución del emperador Nerón. Y él está diciéndonos, en medio de las pruebas hay esperanza. Pruebas. Diversas pruebas. No las ignoramos, nunca vamos a decir que no existan. Pues no nos gustan, no las buscamos. Pues en ellas hay sufrimiento. Pero en medio de las pruebas hay una esperanza viva, hay una ancla para nuestras vidas. Es una esperanza que no cambia con las circunstancias, porque está fundamentada en hechos reales que definen quiénes somos en Cristo Jesús. Mire el versículo 2, 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 2, hablando a los que están en la dispersión, en la diáspora, sufriendo pruebas, él dice elegidos. Nos está describiendo a nosotros, a los cristianos, a cada hijo de Dios, dice elegidos, escogidos por Dios antes de la fundación de este mundo. Cuando lleguemos al capítulo 9, versículo 9, dice que somos linaje escogido, elegidos por Dios. Dice versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Somos elegidos porque somos conocidos por Dios Padre desde la eternidad, desde antes de nuestra existencia. Conocidos por Dios Padre, dice en versículo 2, en santificación del Espíritu, somos santificados, apartados para Dios por la obra del Espíritu Santo, somos posesión del Altísimo, y dice para obedecer, versículo 2, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con la sangre de Jesucristo, recibiendo por los méritos de su sacrificio en la cruz, perdón y vida nueva y vida eterna, para que andemos en obediencia a Él, elegidos, conocidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo, rociados con la sangre de Jesucristo. Es una esperanza basada en el Dios Trino. Es la esperanza tuya en Cristo Jesús y es la esperanza mía. Dice en el versículo 5 que no solamente somos elegidos por Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino también dice guardados. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ojo, no guardados de las pruebas. Bueno, gracias a Dios que Él nos libra de muchas pruebas, muchas de las cuales ni las sabemos. Tal vez en la eternidad nos daremos cuenta. Pero no es la idea de que Él nos guarde de las pruebas para que no suframos pruebas, sino que nos guarda en medio de las pruebas. Dice en versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eres guardado en Cristo Jesús para la salvación. Todo lo que implica la vida en Jesucristo, la liberación del pecado y sus consecuencias, la vida en el Espíritu Santo, las bendiciones celestiales que son para todo hijo de Dios, es nuestra en Cristo Jesús, la salvación. Esta salvación fue profetizada. Desde siglos antes, Pedro escribió en el siglo primero, después de Cristo, pero desde siglos antes había sido profetizado. Porque dice en versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Querían saber los pormenores. Los pormenores. Y efectivamente Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 24, que muchos profetas, Lucas 10, 24,
muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Profetas y reyes, indagando, inquiriendo. Pues hombre, dice versículo 12, la última frase, que hasta los ángeles anhelaban mirar. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ángeles asombrados por este milagro del Evangelio, que el eterno Hijo de Dios se hiciera hombre, que muriera en la cruz por nuestros pecados, que resucitara de los muertos y está sentado en los lugares celestiales, de donde vendrá otra vez los ángeles asombrados. Y muchos cristianos aburridos. Madre mía, no lo entiendo. ¿Cuántos cristianos han perdido el asombro ante las gloriosas riquezas de la gracia de Jesucristo? No estoy hablando de los que rechazan el Evangelio porque no tienen nada que ver. Ellos desprecian a Jesucristo, desprecian el Evangelio. Yo estoy hablando de nosotros, los elegidos, los conocidos por Dios, los santificados por el Espíritu Santo, los rociados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese asombro ante la gracia de Jesucristo, que nos tomó a nosotros, pecadores, hijos de la ira, y que nos salvó y nos dio una esperanza viva? Es para que nos arrepintamos de nuestra ingratitud y que doblemos rodilla en adoración a este Dios Trino, quien nos eligió para esta gran salvación y quien nos guarda, nos protege, nos preserva. Dice versículo 4, es una herencia. Versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todo lo que es nuestro en Cristo Jesús, lo que somos en Él, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y no lo merecemos para nada. Es solamente por su gracia, su favor inmerecido, y nada más, y nada más. Entonces, elegidos por Dios, guardados por Dios, ante las diversas pruebas en este mundo, ¿cómo debemos responder? Y ahora viene una palabra que yo supongo que algunos no van a entender, pero es la palabra de Dios. Esta esperanza viva, esta esperanza eterna, segura, cierta, firme, produce en nosotros una reacción inverosímil. Inverosímil. Miren versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten en el versículo 8 se repite la frase, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable y glorioso. Es lo que dijo cuando leímos en capítulo 4. Miren el capítulo 4 de nuevo, en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, ¿qué dice? Gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Alegría! ¿Cómo? ¿En la persecución? ¿En la enfermedad? ¿En las luchas económicas? ¿Cómo es esto? Es la gracia de Dios en nosotros impartiéndonos la realidad de esta esperanza viva. Porque en medio de estas pruebas nuestra fe está siendo probada. Tu fe ha sido probada todo este año pasado con todo lo que hemos vivido en la pandemia. Muchos su fe ha sufrido pérdida. Pero para los que hemos seguido adelante, confiando en el Señor, nuestra fe ha estado siendo refinada en medio de las pruebas. Es como el oro. El fuego quita las impurezas del oro. El fuego de las pruebas quita de nosotros esas impurezas para que nos dediquemos al Señor más y más en fe. Y cuando uno vive en esa fe y en esa esperanza, cuando Jesús venga en gloria, dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Uno diría, bueno, eso es para la alabanza, gloria y honra de Jesús, pero realmente el versículo está diciendo que será para nuestra alabanza ante Dios. Que Dios honra a los que en Él confían y que permanecen en esa fe y en esa esperanza. Y cuando Jesús venga, le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. En medio de las pruebas, esperanza, hermano. Gozo, hermano. Ánimo, ánimo, hermano. No conforme a las circunstancias que uno está viviendo, sino conforme a Jesucristo, quien es nuestra esperanza de gloria. Y quien es nuestra fortaleza en los tiempos de prueba. Tu esperanza es viva y segura. No es de esas ojalá. Tú eres del Señor, tú has sido elegido. Él te conoce, te está formando, te está guardando. Tu salvación es inamovible. Las circunstancias cambian, pero Cristo no cambia. Cristo no cambia. Hermanos, Cristo sufrió por nosotros y Él no cambia. Y en medio de nuestros sufrimientos, nos entiende y nos conoce y puede compadecer con nosotros. Pero en Él hay esperanza. Esperanza segura. Esperanza cierta. Esperanza establecida que nunca va a fallar. En medio de las pruebas, démosle honra y gloria. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra para nosotros en esta mañana. Yo pido por cada uno de mis hermanos, diferentes lugares, que están pasando por pruebas. Pruebas. Diversas pruebas.
Oh Señor, ten misericordia de ellos. Y a la vez te pido que le reveles a cada uno las glorias de tu gracia en Cristo Jesús. Para que cada uno sepa, que conozca esta esperanza viva, esta esperanza eterna, esta esperanza que no depende de sus circunstancias, esta esperanza que nunca fallará en Cristo Jesús. Pido por los que han perdido su asombro ante el Evangelio, perdónanos. Aun los que enseñamos la palabra, perdónanos en los momentos que tal vez perdemos el asombro de la gloriosa obra de Jesucristo por nosotros en su muerte, en su resurrección. Perdónanos, Señor, y restáuranos a ese asombro, ese primer amor, esa gratitud eterna. Y sí, Señor, pido por los que, tal vez algunos que han rechazado el Evangelio y están escuchando, Señor, en sus vidas, en la vida de esa persona, te pido en el nombre de Jesucristo que tú les convenzas de su pecado y de su gran necesidad espiritual y de la verdad de Jesucristo para que hoy se arrepienta y que conozca a Jesús. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Nos gozamos, nos alegramos en ti. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.